Bien- Bienvenidos al tercer coloquio internacional multidisciplinario y transdisciplinario de visualización de la información MUTVI. En este caso estaremos presentando el tema nuevas tecnologías en simulaciones térmicas y presentación de resultados en el análisis de confort térmico. Presento un servidor, arquitecto Ricardo Corín, y el doctor Luis Ángel Mesa. ¿De qué estaremos hablando? En sí nos estaremos enfocando en el confort térmico. Array en el año 2017 lo definió el confort térmico como la condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Es decir, para llegar o para alcanzar esta satisfacción térmica, debe de haber un equilibrio de energía entre el cuerpo, el calor que uno emite y la reacción que tiene con el entorno que lo rodea. Y al hablar entonces de confort térmico, estamos hablando de algo como una balanza, que no se va a inclinar hacia ningún lado, hacia ningún extremo, ya sea frío o hacia el calor. Muy buenos días. Exactamente, así como Ashray lo comenta, pues bueno, tenemos antecedentes mucho más antiguos, como en el caso de Fanger, que habla que el confort térmico no solamente es una sensación, sino que involucra también cuestiones de equilibrio. Para ello, Fanger establece que, o se pregunta, se cuestiona que existen distintos mecanismos de transferencia de energía que podemos ver en la siguiente diapositiva. Conducción, convección, radiación y evaporación, mecanismos de transferencia de energía de manera muy breve. Conducción, todo aquello que tenga que ver con un contacto directo. Convección, aquella transferencia por medio de un fluido. Radiación, por supuesto, por medio de el intercambio que existe entre el entorno. Y evaporación, pues básicamente por procesos fisiológicos. Por lo tanto, Fanger, Ashray concluyen directamente que el confort térmico de una persona, aunque resulta ser subjetivo, existen distintas variables o dos grandes categorías. Factores ambientales como temperatura del aire, temperatura radiante, la humedad relativa y la velocidad del aire, y factores personales como la actividad metabólica de la persona y su grado de arropamiento o de vestimenta. Dentro de el confort térmico, entonces es importante también hablar de las propiedades térmicas de los materiales, ya que al hablar de edificaciones también debemos de saber con qué lo vamos a construir. Algunas de estas propiedades son la conductividad térmica, el calor específico y la densidad. Por ejemplo, en cuanto a la conductividad térmica, se refiere a la capacidad de un material para conducir el calor. Materiales con mucha conductividad térmica puede ser, por ejemplo, el bronce, que son altamente conductivos. El calor específico es la cantidad de calor que es necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa del material en 1 grado centígrado. Un ejemplo de un material con mucho calor específico sería el agua. Y la densidad, que es la masa por unidad de volumen, y es muy importante para calcular entonces la capacidad total del material para almacenar el calor. ¿Cómo nos influye esto dentro ya de nuestra labor como arquitectos, como profesionales, como diseñadores? Bueno, todo esto va implicado en qué es lo que vamos a conseguir al final dentro de nuestro diseño y lo que queremos lograr con el usuario. Y una herramienta que existe ahora para poderlo visualizar y prever son las simulaciones térmicas. ¿Qué son las simulaciones térmicas? Bueno, son estas simulaciones que prevén de manera sistemática y cuantitativa el comportamiento térmico que va a tener un espacio con relación a su entorno en un momento determinado. El resultado de estas simulaciones térmicas nos va a afectar en la toma de decisiones, que al final de cuentas va a ser algo que va a impactar de manera económica, de manera ambiental y de manera directa en el diseño de nuestros edificios. Hay muchas herramientas actualmente para poder hacer estas simulaciones térmicas. Energy Plus, Design Builder, OpenStudio, iOS. Sin embargo, cada una de ellas ofrece diferentes características diferentes y diferentes ventajas o desventajas dependiendo de para qué lo querramos usar. Este es un ejemplo de una simulación térmica. Se hizo en Design Builder y trata acerca de una clínica médica en Tepozotlán, aquí en el Estado de México. Conocemos muy bien, o quizás si tenemos la oportunidad de ir, conocemos que este es un municipio muy frío, que puede llegar a tener heladas incluso en alguna época del año, y en donde hay mucho viento, por lo que
Pues la estrategia principal para nosotros como diseñadores, pues sería el calentar el espacio. ¿Qué es lo que necesitan las simulaciones térmicas para funcionar? Bueno, en primer lugar, el modelar el edificio, el diseño que tenemos, la idea que tenemos. Segundo lugar, los datos climáticos. Esas se toman mediante estaciones climatológicas o existen ya también algunos programas que nos pueden ayudar a conseguir estos datos climáticos, como puede ser Meteonom, que nos ya da estos archivos con extensión EPW, que son datos climáticos refinados, filtrados y que son bastante confiables. También podemos incluir en estas simulaciones térmicas las propiedades de los materiales que vamos a utilizar, así como la actividad de los usuarios al interior. Por ejemplo, en qué momento va a haber consulta, en qué momento no, en qué momento solamente va a haber actividad ligera, etcétera. Una vez introducidas estas llaves o estos input, vamos a tener un resultado. Decíamos en un principio que la idea en un municipio como el oeste Pozotlán, pues es calentar. Y precisamente en este punto, la idea de esta simulación térmica o de este diseño de edificio era el poder calentar el espacio sin necesidad de tener un sistema activo que utilizara más energía. Y podemos ver, por ejemplo, en el mes de enero, que la temperatura al exterior es de 14,74. ¿Qué es lo que nos dice la simulación térmica? Que con estos materiales, que con la operación del usuario que va a tener, que es de 9 a 6, pues la temperatura operativa al interior del edificio va a ser de 21,78. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, en meses cálidos como en abril? Bueno, al exterior vamos a tener una temperatura promedio de 19,47, pero al interior la temperatura operativa es de 23,70. ¿Qué es lo que nos está diciendo la simulación térmica? Bueno, que en realidad lo que estamos haciendo, el diseño del edificio, es correcto, que estamos logrando lo que nosotros en un inicio queremos, que es el poder calentar el espacio, para que el usuario pueda estar en confort. Y esto es hablándolo de manera anual. Este es un acercamiento a lo que ocurre mes a mes. Podemos ver ahí claramente en la gráfica la oscilación diaria en el mes de abril, del 15 de marzo al 15 de mayo. ¿Qué es lo que ocurre dentro del exterior? Vemos una oscilación térmica muy prolongada, bastante oscilación, pero vemos al interior qué es lo que ocurre. Bueno, esta oscilación térmica bajó, se encuentran temperaturas más controladas. Incluso podemos ver eh, que llega a haber días en los que la temperatura operativa supera los 26 grados. Puede ser que incluso pasando ya el límite mayor de confort, mientras que la temperatura exterior puede ser en promedio incluso de 30 grados. Es decir, se está nivelando, se está controlando lo que es la temperatura exterior al interior del edificio. En base a estas gráficas, a estos resultados, a estas simulaciones térmicas, nosotros podemos tomar decisiones. Queremos que nuestro edificio tenga este comportamiento, queremos que tenga menos oscilación, queremos quizás tener otro tipo de diseño, usar otros materiales. Bueno, para esto sirven las simulaciones térmicas, para ayudarnos a tomar esta clase de decisiones que al final de cuentas va a repercutir de manera económica y en nuestro diseño al momento de proyectarlo. ¿Hacia dónde se dirige este asunto, esta rama de la arquitectura? Bueno, aquí se involucra el Machine Learning. ¿Qué es esto? Es el estudio de algoritmos que pueden extraer información de los datos sin depender de reglas estáticas programadas por humanos. Estos algoritmos constituyen modelos sistemáticos basados en muestra de datos, que se les conoce como datos de entrenamiento, y en base a eso hacer unas predicciones y tomar decisiones en base a estos datos. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Se le introduce, o mediante estas herramientas, se puede introducir datos medidos, reales, a la inteligencia artificial. Y ella nos va a poder predecir entonces en tiempo real qué es lo que se espera en un futuro.
¿Cómo nos va a ayudar esto? Bueno, si lo combinamos con simulaciones térmicas como lo enfatiza el siguiente estudio, que fue hecho en Marruecos por Youssef Boughtari, el esquema que ellos manejan es en primer lugar en un edificio construido, tomar los datos, meterlos a Machine Learning, ver qué es lo que pasa al interior con los usuarios, cuál es su sensación térmica, cuál es el gasto económico que tienen, por ejemplo, para climatizar esas oficinas. Y en base a eso, la inteligencia artificial desarrolla datos y una predicción acerca de qué es lo que se necesita para ahorrar energía y tener entonces también ahorro económico. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en algún momento el ahorro económico se va a ver en la cantidad necesaria de energía que se utiliza para el uso de aire acondicionado, sin descuidar el confort térmico de los usuarios. Es decir, combina de manera sistemática datos pasados, datos medidos reales y hace una predicción de lo que va a ocurrir al interior del edificio. Haciendo esto, tener un ahorro energético y económico dentro del edificio. Y estos no son, esta investigación es solo una de las muchas que existen ya alrededor del mundo. Por ejemplo, en Francia también, hablando del confort térmico, en una casa de gente mayor también se está haciendo algo parecido, tomando 4.000 muestras acerca de la sensación térmica que tienen al interior, refinando los datos y entonces teniendo previsiones de qué es lo que va a pasar en un futuro y cómo pueden llegar a lograr el confort térmico. ¿Qué es lo que ocurre en otros puntos más separados? Pero hablando de lo mismo, por ejemplo, en cuanto a estas herramientas como son las simulaciones térmicas. Bueno, se han comprobado en muchas ocasiones, se ha puesto a prueba contra datos medidos reales y lo que ha pasado en la simulación térmica, y se ha comprobado que en su gran mayoría son acertadas. ¿En dónde es donde falla o dónde se ha visto una deficiencia? Por ejemplo, en la demanda de energía, que puede tener errores del 35 hasta el 50% en cuanto a las simulaciones térmicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en conclusión, que los programas que están enfocados a simulaciones térmicas, sí, han facilitado y han optimizado la simulación, la previsión de las condiciones que existían en las edificaciones. Al mostrar gráficas, al mostrar tablas, figuras con resultados, se facilita mucho nuestro trabajo como diseñadores y como arquitectos, y al final de cuentas esto repercute en ahorros económicos. Y además, que el futuro en este campo se ve muy prometedor. Y es muy probable que el Machine Learning, que permite obtener simulaciones térmicas muy certeras, se vaya a implementar en este tipo de herramientas y se incorporen dentro de poco a los software dedicados a estas simulaciones térmicas. Pues agradecemos mucho su atención a esta presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas.